Se cuenta desde quien la vive. Muy buenas noches, estamos en una emisión más de Iniciativa Tepic, donde la comunidad se cuenta desde quien la vive. Y bueno, como siempre, un lunes de actividades, un lunes en el que vamos a tener un tema muy interesante. También hay que decirle un tema que para muchas personas es polémico, aunque no debería, o sí debería, ahorita vamos a discutir por qué. Y es el registro de menores por parte de parejas del mismo sexo. Entonces, para ello, pues me gustaría agradecerle a los panelistas que como siempre son expertos en el tema, pero de que además viven en su día a día, tratan con este tema, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada me gustaría darle las gracias a la licenciada Nora Yebra. Ella es abogada, es activista, forma parte de la Clínica de Atención Integral para las Mujeres. Está a un pasito de salvar el mundo, casi, casi. Felicidades, Nora, y gracias. Buenas noches. Qué buena presentación. Sí, no, es que yo conozco a Nora que anda en todo también y que es muy buena abogada. Entonces, bueno, también está con nosotros la maestra Karen Aguayo. Ella es maestra de la Universidad Autónoma de Nayarit, docente investigadora y también forma parte de la Red de Feministas Nayarit. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Bueno, y bueno, también a mi lado derecho está Grecia Arias, activista o más bien en contra de la discriminación. Y bueno, también ella es docente, también universitaria, y lo interesante es que ella además ha vivido en carne propia este caso, que es el registro de un menor con su pareja. Entonces ella, digamos, además de tener el conocimiento desde el lado, digamos, académico, también por supuesto tiene el conocimiento vivencial. Muchísimas gracias. Gracias, Yolanda. Y bueno, también nos acompaña el director del registro civil de nuestro ayuntamiento de Tepic, el maestro Nicolás Jacobo. Muchísimas gracias, profesor. Gracias, a la orden. Muchísimas gracias. Y bueno, pues precisamente este tema, digo, para poderlo ahora sí que entrar en materia, es diferente, digamos, a la adopción entre parejas del mismo sexo. Y es importante señalarlo porque sí parece, o digamos que de alguna manera se puede como confundir, pero precisamente ahorita vamos a ir dilucidando por qué no es lo mismo que una pareja, bueno, en este caso lo que vamos a platicar, registre un niño, digamos, o un menor en general, una pareja del mismo sexo que lo adopte. Son procedimientos diferentes. Entonces, primero me gustaría preguntarles, ¿qué implica registrar un menor? ¿Qué derechos, digamos, adquieren los papás, obligaciones también adquieren los padres que dicen vamos a registrar un menor? Bueno, si quieren empezamos con la parte del registro civil. Pues cuando un bebé nace, lo primero que se tiene que hacer es el tema de la identidad, quién es, y la otra es quiénes son sus padres o quiénes son sus familiares, tema de filiación que nosotros así le llamamos. Entonces, en este caso, pues ahí es un derecho que tiene ese menor, ese recién nacido, primero a que se le identifique y segundo a que él sepa de dónde proviene, cuál es su origen, quiénes son sus padres en este caso o sus madres en el caso que nos ocupa. Pero también los padres o las madres adquieren una responsabilidad. Así es. ¿Cuál es esta responsabilidad? Pues bueno, son las responsabilidades inherentes pues de la afiliación, como comenta el abogado. Pues bueno, es el derecho de alimentos, de asistencia, de cuidado. Entonces pues también eso pues ya va implícito como deber, obligación. Y el derecho pues de tener una familia, pues son todas las implicaciones que van insertos en esta consanguinidad que plantea el derecho como tal. De acuerdo. O sea, la patria potestad tal cual deviene de este documento, ¿no? Quien al final del día va a tener pues el cuidado, la custodia, el cariño, ¿no? Hasta todo del menor. ¿Es así? No, de hecho es una serie de derechos que van ahí, no solamente es la tutela, es la representación, la patria potestad, todo un conjunto de derechos, sobre todo para proteger. Finalmente es eso, para proteger a ese menor, en este caso implica sobre todo la custodia del Estado para tutelar todo un conjunto de derechos humanos que se van a ir virtiendo en este desarrollo, en este reconocimiento, primero por parte del Estado, porque es el Estado quien va a identificar primero a este sujeto que nace, y la otra es el tema
de evitar el robo de infantes. En este caso, en el registro civil, lo primero que se hace, se cuida mucho, es que en cuanto nazca este Nuevo individuo, nuevo ser, persona. lo primero que se hace es identificarlo desde el momento en que el hospital, el médico o la partera en este caso lo tienen en sus manos. Lo primero que se hace es el control, el registro de aquel nacimiento. Entonces, si ustedes no han considerado, por ejemplo, una partera que sea una institución, una partera es una institución, en este caso, esta persona que a lo mejor en cualquier localidad, en cualquier pueblo, no se le toma mucho en consideración, esta persona tiene, déjenme decirles que tiene documentos de la Secretaría de Salud para hacer el registro, para hacer la anotación de ese nacimiento, y en principio lo que hace es, con un sello, registra el pie de aquel recién nacido. Entonces hay un seguimiento por parte del Estado desde que alguien nace, inmediatamente se le va registrando. Así es. Entonces, todos precisamente, ¿no? Al momento de nacer viene el registro. Y ahora, las personas, o más bien las parejas que son del mismo sexo, ¿pueden en México registrar un menor? ¿Esto es legalmente posible en México? Pues desde una perspectiva legal como tal, no, tiene que haber un recurso extra, ¿no? Es decir, si hablamos en primera instancia, en el caso específico de Nayarit, ya quizá ahorita entramos en materia en otros estados, que por ejemplo el escenario en la Ciudad de México es muy distinto al de Nayarit. El caso de Nayarit, el matrimonio igualitario está reconocido como un derecho fundamental, como tal, ¿no? Desde hace varios años. Sin embargo, no se hizo la armonización debida. Por lo tanto, al reconocerse un derecho como tal, se está negando otro, que en este caso es el reconocimiento legal ante el registro civil de un menor o de una menor, hijo de dos madres, o hijo o hija de dos padres. Y eso no se puede hacer, digamos, así de primera instancia, ¿no? Sino que tiene que haber un recurso, que ahorita también yo creo que vamos a profundizar un poco en eso, sí, claro. No, un recurso legal, una garantía en este caso que deviene justamente de lo que decía el maestro Jacobo, que deviene a partir de un reconocimiento público, ¿no? Del Estado como tal, y a partir de ahí pues ya viene este ejercicio del reconocimiento del Estado, del derecho a la identidad, del derecho a la al libre desarrollo, al nombre, a la nacionalidad, a la afiliación, etcétera. Claro. Y por eso precisamente, Grecia, cuando sucede, bueno, muchas de las personas que a lo mejor, muchos te seguimos, muchos a lo mejor no te seguimos, pero vimos que con antelación, en tu caso, prepararon este asunto. ¿Por qué se hace con antelación? Sí, bueno, pues es que ha sido un proceso bastante largo, la verdad. No solamente en la parte legal, sino también pues en la parte vivencial, en la parte experiencial. Nosotras, mi esposa y yo, buscamos una clínica de inseminación desde hace más de 2 años que iniciamos este proceso. Es importante mencionar precisamente que no es solamente como los obstáculos de la estructura legal que pueda existir en este momento y que se quiera modificar, sino que también no es que todas las clínicas de inseminación o de reproducción asistida estén abiertas, ¿no? A poder apoyar a las familias diversas en México. Y nosotras precisamente nos enfrentamos a esta dificultad, a este obstáculo en una clínica. Estuvimos yendo durante 1 año y medio. Posteriormente, pues nos recomendaron otra clínica porque precisamente me estaban incluso afectando en mi salud física. Entonces, situación que en algún momento una de mis abogadas me dijo que podíamos también proceder legalmente pues en contra de esta clínica. ¿Se hacen estos procedimientos, perdón que te interrumpa, aquí en Nayarit? Sí se hacen estos procedimientos en Nayarit. Tengo conocimiento de ginecólogas que hacen este procedimiento. Sin embargo, pues nosotras quisimos asistir a una clínica de inseminación en Guadalajara. Te comento pues que esto fue a lo que nos enfrentamos. Encontramos otra clínica de inseminación y fue donde comenzamos el proceso. A los 3 meses de haber iniciado en esta segunda clínica, nos comenta el ginecólogo que pues ya podemos iniciar el proceso de inseminación, y yo les comento a una de mis abogadas
Y bueno, ellas fueron las que me comentaron que este proceso legal tenía que iniciarse con antelación debido a la duración que implica un proceso de amparo. Entonces, Ahorita ya está resuelto. ahorita ya está resuelto. Registramos a nuestro hijo, mi esposa y yo, junto con nuestras abogadas, el 5 de febrero, de este año. Entonces, pues sí, ellas fueron las que nos comentaron que había que comenzar este proceso. Nos redactaron un oficio que llevamos al registro civil con el licenciado Jacobo. Ellos pues nos dieron la negativa debido a que el Código Civil pues no lo contempla. Entonces ya con esta negativa pues ellas pudieron redactar este amparo que llevamos al juzgado de distrito y pues ahí comenzó todo este proceso. Entonces, pues sí, es muy importante por esta parte de el derecho a la no discriminación, a la igualdad, a tener una vida digna, porque en muchas ocasiones yo lo he comentado, si ya de por sí un proceso de embarazo es un tema complejo, es un tema de mucho cuidado de salud emocional, de salud física. Una mujer embarazada ya es parte de un grupo vulnerable, más ahora con el tema de la pandemia, ¿no? Que estamos doblemente expuestas y doblemente siendo parte de un grupo vulnerable, pero a esto le sumas que la mujer embarazada y viviendo en una pandemia pues es lesbiana o es pansexual o es bisexual. Entonces, pues sí es una serie de discriminaciones acumuladas que sí es importante poner el tema en la mesa de cómo se vulneran, ¿no?, nuestros derechos como parte de la población LGBT. De acuerdo. Y estos casos, por ejemplo, maestros, ya han ocurrido o han presentado algunos a lo mejor similares, no iguales, que puedan más o menos encajar en el tema de registro por una pareja. Mira, cabe aclarar que en el universo de los derechos humanos, Nayarit, por ejemplo, sí tenemos, como ya lo mencionó la compañera, el tema del reconocimiento al matrimonio de parejas igualitarias. No así en el caso de Sinaloa. De Sinaloa todavía no lo tiene reglamentado. Entonces, en lo que cabe, los derechos humanos pudiéramos decir que estamos viviendo una modernidad. Sin embargo, obvio que hay problemas en la legislación, hay problemas en cuanto al procedimiento, evidentemente. Un matrimonio igualitario en el caso de dos mujeres que deciden libremente tener a un bebé por inseminación artificial, pues obviamente que en nuestra legislación no es que digamos que no es que sea arcaica. Pudiéramos hablar que los derechos humanos han estado evolucionando y en nuestro estado, en Tepic, aquí particularmente donde nos encontramos, pues sí se ha avanzado, sin embargo no está resuelto del todo. Como autoridad, pues no podemos declarar inconstitucional nuestra legislación. Lo que podemos hacer es precisamente guiar, orientar y obviamente el ciudadano, las parejas igualitarias, pues tienen el derecho de recurrir ante la autoridad que le corresponde declarar inconstitucional o la que nos obliga a inaplicar un ordenamiento. En este caso, pues era el artículo 55 del Código Civil que nos decía que para registrar a un recién nacido, pues tiene que hacerlo la mamá y el papá. Eso es lo que dice nuestro Código Civil, a pesar de que cuando habla del matrimonio dice que el matrimonio es la unión de dos personas. Entonces ahí esa parte... Hay como una contradicción. Es una parte que hay que corregir, obviamente. Hay que armonizarlo, obviamente, hay que actualizarlo. Esa parte, te decía, como autoridad, pues solamente puedes hacer lo que la ley te permite. En el campo de los derechos humanos, pues obviamente tienes que ajustarte a lo que es el marco normativo, pero obviamente para eso están las autoridades en el amparo, que nos van a guiar, y en este caso pues fue lo que ocurrió. En el caso de Grecia se le otorgó el amparo, la protección de la justicia federal para que se hiciera su registro. ¿Y usted, ya se hizo. maestro, trata continuamente, por ejemplo, con familias diversas en este caso, tanto para el tema de matrimonio igualitario, tanto para el tema de registro, adopción? O sea, ¿consideraría pues que es algo que
usted que lo trata, ¿no? Lo está viendo cada vez más, todavía es pequeño. No sé. Sí, mira, bueno, en cuanto a estadísticas, si hablamos de datos estadísticos, yo te pudiera decir que se esperaba, o al menos era la intención, de que los grupos minoritarios primero tuvieran su protección, su derecho al matrimonio, por ejemplo, ya lo tienen. Sin embargo, en este caso es un porcentaje mínimo. Realmente al mes, por ejemplo, se casa una pareja igualitaria en Tepic, que es más o menos el promedio que nosotros tenemos, una pareja al mes. Sin embargo, de ese universo, la mayoría no son tepicenses, ni siquiera son nayaritas. Ocurre un fenómeno muy interesante aquí. Claro, porque alrededor hay estados que todavía no lo... Exactamente, la mayoría de las personas que se casan, la mayoría de matrimonios igualitarios vienen de Mazatlán, de Culiacán. Es más, ellos se comunican con nosotros y nos dicen, vamos a ir a casarnos, vamos a ir exclusivamente a casarnos, solamente vamos a eso. Lo que ocurría en un momento dado también aquí en Nayarit, cuando no estaba legislado, se iban a la Ciudad de México, eso es lo que ocurría. Sin embargo, pues bueno, ahora ya está reglamentado. El punto es precisamente este. De hecho, obvio es que no es el primer caso que hemos atendido, ya se han atendido otros y de hecho tenemos uno ahí sobre la mesa que nos acaba de notificar hoy, nos acaban de pedir. Entonces, pues finalmente... Obvio que es necesario armonizar la legislación en Nayarit para que estos casos que los que acaba de pasar la compañera y su pareja, su esposa, como matrimonio igualitario, pues tiene que agilizarse, tiene que reglamentarse para que no pasen por ese viacrucis. ¿Puedo decir algo yo? Adelante. Esto que acaba de decir el licenciado me obliga a decir la importancia de la responsabilidad que tiene el Estado, ¿no? Hablando como es una estructura gubernamental pública a nivel nacional, de esta vulneración de derechos humanos que provoca sistemática y estructuralmente a este sector de la población o a este grupo, en el sentido de que en México hay más de 105,000 hogares de familias homoparentales. Entonces, imagínense si cada una de esas familias tiene hijos e hijas, ¿no? Y van a tratar de registrarlos y se encuentran con esta pared en primera instancia que dice, ¿cómo demuestro yo, mujer, que estoy casada con otra mujer, cómo demuestro que mi hijo es biológico? ¿No? Si no se está cumpliendo con la biología como tal, digamos. Entonces, aquí es donde entra el artículo 1 de la Constitución, ¿no? En donde habla de que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger derechos humanos de las personas bajo cualquier circunstancia. Entonces, en la Ciudad de México, por ejemplo, a la luz de este artículo, el gobierno capitalino lo que hizo fue registrar a todos los menores, a todas y a todos los menores que llegaran al registro civil de la Ciudad de México sin necesidad de un amparo, ¿no? Pero aquí tuvo que haber un decreto justamente del Poder Ejecutivo donde decía que no era necesaria una armonización legislativa, sino que teníamos el marco del garantismo jurídico a partir de este artículo de la Constitución, que es el primero, y entonces allá las familias pues no tienen la necesidad de gastar y de desgastarse aún más, ¿no? En un proceso jurídico como lo es un amparo. Entonces, aquí sí es bien importante lo que comentaba el maestro, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el Estado acá? Claro, por supuesto. ¿Qué está dejando de legislar cuando al final del día, por mandato constitucional, pues es una realidad, ¿no? Y ocurre en la vida, ¿no? Ocurre en la vida diaria. Entonces, pero bueno, como bien señalan, el procedimiento de alguna manera es distinto de una familia, digamos, de hombre y mujer. ¿Qué hay que demostrar en este caso cuando se presentan dos hombres o dos mujeres a pues querer hacer un registro? Les dicen, bueno, en este caso hay ausencia en el marco, te regresas, ¿qué ocurre después? Pues bueno, en virtud de esta vulneración, o lo que llamamos este acto de molestia, al acudir ellas a solicitar un servicio o el registro de su bebé y al negárselos, pues ya se constituye un acto de molestia tal cual, porque hay una vulneración a sus derechos fundamentales. Entonces, es por eso que nos da la pauta para poder recurrir al juez de distrito, es en virtud de este recurso del amparo. Entonces, pues bueno, ya al planteamiento del amparo, pues tenemos que expresarle en qué consisten esos conceptos de violación, en qué
en qué están vulnerando el actuar de la autoridad los derechos humanos, tanto de ellas como parejas o como familia y como del menor. Entonces, pues bueno, en esa explicación, pues al de ellas se les está discriminando, se les está violando también pues, su derecho a constituir una familia, tal cual como lo dice la Constitución, y pues al menor pues también se le podría estar vulnerando su derecho a la identidad, de igual manera el derecho a una familia, independientemente de cómo está constituida en la diversidad de estas familias, como pues la concepción que tenemos, o sea, y cómo históricamente se han ido constituyendo las familias, porque tenemos la idea de la familia tradicional, mamá, papá, hijos. Sin embargo, a través de la historia, pues es un hecho notorio que no ha sido la manera tal cual como se han constituido. O sea, desde siempre hemos sido criados por abuelos, por tías, por tíos, o sea, Mamás solteras. Madres solteras, bueno, un sinfín de variantes. De familias diversas al final del día. Con los padres ausentes, pues va esta variante que necesariamente, pues si tiene que haber un registro, pues obliga también a las mujeres a registrarlos como madres solteras. Entonces ahí la autoridad no pregunta, a ver, ¿dónde está el padre? ¿Por qué no está? Entonces es como un sinfín de cuestionamientos de por qué una familia homoparental, si les hacen cuestionamientos o si les preguntan el origen de ese bebé. Entonces por eso es que se recurre a las personas de que pues es un juez de distrito para que sea él quien determine. De acuerdo. Y en este caso, ¿qué hubo que demostrar? Es decir, en tu caso, Grecia, que el procedimiento que llevaste había que demostrarlo, o qué eran los elementos necesarios para que pudiera realizarse todo esto. Mira, tengo entendido que las abogadas hicieron pues una investigación bastante amplia para poder argumentar, pero me parece que uno de los argumentos más importantes es precisamente una sentencia de la Suprema Corte de 2015 que habla de el derecho a la familia de las personas que pertenecemos a la diversidad sexual. Y esta sentencia dice que no solamente tenemos derecho a vivir en pareja, sino también a espaciar nuestra familia independientemente de cómo haya sido el espaciamiento, ya sea por adopción o por algún método de inseminación. Se refiere esta sentencia a los métodos de inseminación como algún método científico. De avances jurisprudencia, de avances científicos. Entonces, pues a mí me parece que es pues una autoridad muy importante como para que las demás autoridades estatales a nivel legislativo o a nivel registros civiles de los municipios o del estado puedan acatar también esta. Es una sentencia de la Suprema Corte, entonces pues es uno de los argumentos que se utilizó, y también por supuesto el derecho supremo ¿cómo se llama? El derecho supremo superior del menor. Ajá, entonces pues es eso. De hecho, fue básicamente el argumento central, ¿no? En un principio la negación o la anulación de su derecho a la familia, y digamos de manera preponderante el derecho a la identidad, que también estaba negado para una persona que todavía no nacía. Es decir, desde que estaba en el vientre de su madre ya estaba en un esquema de negación de derechos humanos, ¿no? Y eso es lo más grave, ¿no? Sí, claro, por el totalmente tema en la indefensión. Sí, claro, del interés superior del menor, justamente. Y bueno, pero entonces para proceder al registro, digamos, hay un procedimiento, o sea, se tuvo que demostrarle al registro civil. Yo tengo, digamos, material genético, por así decirlo, de bebé, o cómo es. Había también un documento de la Suprema Corte, un proyecto, de hecho, que mencionaba que para registrar a un menor, cuando se trata de una pareja heterosexual, va una mujer y va al registro civil
y presenta a quien presuntamente pudiera ser el padre del menor. Sin embargo, eso tampoco nunca se comprueba, ¿no? Sí, de hecho. Entonces, lo que mencionaba la Suprema Corte era que en ese caso tampoco tendría que pedirse se demostrara la maternidad de una o de otra, de una mujer o de la otra mujer. En ese sentido, no sé si me explico, o sea, si va De la pareja. de la madres. pareja, de la pareja de madres. Y que sobre todo, pues si este menor está creciendo o nace en una pareja lesbo-maternal, pues definitivamente esta familia va a existir, va a tener existencia en nuestra sociedad. Sin embargo, pues va a quedar desamparada por la ley, ¿no? Por el Código Civil en este caso. Entonces, el menor no va a tener garantizados sus derechos. Por lo tanto, el Estado tendría que tener la obligación también de arropar estas familias que ya existen y no estar, digamos, esperando que se pueda comprobar la maternidad de una madre o de la otra, como no sucede en las parejas heterosexuales. Por lo tanto, pues es discriminatorio porque está sucediendo eso únicamente con las parejas que no son heterosexuales, ya sea de dos madres o de dos padres. Dos puntos que yo sí quisiera abordar. El tema, uno es el caso de las parejas casadas, los matrimonios igualitarios, pero hay parejas que no están casadas. Entonces ahí el procedimiento pues es totalmente distinto. Ahí en ese caso, más bien ya lo mencionaban hace un momento, decían, pues tenían la opción del juicio de adopción, que es ante el Consejo Estatal de Adopciones, pero también tienen la otra opción del reconocimiento, que finalmente nuestro Estado, ahí es donde yo sí quisiera poner el dedo en la llaga, pues hay una serie de señalamientos que tienen que ver más bien con otro tipo de cuestiones, como lo mencionan, de paternidad, del ADN y todo esto, pero cuando son parejas igualitarias, pues se rompe completamente con esto. Sin embargo, también yo quisiera agregar ahí en esta parte de los amparos que se han señalado y sus sentencias, en las sentencias mismas sí hablan de que nos obligan al registro civil a hacer el trámite. Bueno, o sea, sí es nuestro trabajo. Sin embargo, hay un apartado donde dice, bueno, se hace para efectos del reconocimiento de la familia, se hace para el reconocimiento del derecho a la identidad. Sin embargo, siempre agregan en todas las resoluciones un apartado que dice, se deja a salvo el derecho del menor a conocer su verdad biológica. Entonces, en este caso... En este caso también es... Está ahí, o sea, está ahí en esa sentencia, en esa resolución, el que el menor o su representante en cualquier momento pueda pedir conocer su verdad biológica, o sea, cuál es su origen. Porque es obvio que si una pareja de varones registran a un hijo como tal, entonces, pero él en su momento, ya que crezca, obviamente, cuando acaba de nacer no sabe quién es su familia, el juez dice, tiene derecho, si él lo pide, a conocer su verdad biológica. Entonces ahí se dejan a salvo sus derechos, es algo que yo he estado dándole seguimiento en todas las resoluciones, tanto de los juzgados de distrito, en este caso el que hablamos es el tercero en materia civil y administrativa, que se encuentra en el Rincón, aquí en Tepic. Entonces, pero en la mayoría de los casos siempre he visto ese apartado donde dice que se dejan a salvo los derechos del menor. ¿Y qué sucede ahora que mencionan lo de esto de conocer? ¿Qué sucede con, digamos, bueno, en este caso hubo una inseminación? ¿Qué sucede con la persona, digamos, o quien proveyó la otra parte genética para que se pudiera, pues digamos, hacer la fecundación? ¿Cuáles son se pierden todos los derechos, se renuncian desde antes? Bueno, nosotras en la clínica de inseminación firmamos un documento donde leímos claramente pues que es un proceso de donación, y eso es bien importante, y lo quiero decir no a nivel legal, sino como a nivel conciencia, como
en muchas ocasiones cuando se trata de una familia de dos madres, forzosamente se quiere hablar de un padre, ¿no? O se quiere hablar de un tercero, o se quiere hablar de, sí, pero tuvo ahí que ver un hombre o una persona del sexo opuesto para que pudiera avanzar. Y comprendo, ¿no?, que hasta cierto punto, pues en este momento puede ser parte de la discusión, del debate, de la incertidumbre. Sin embargo, es importante centrar la plática precisamente en quienes conforman la familia, que en este caso pues son dos madres. Y porque nos hemos enfrentado mucho a esto, ¿no? Hay personas que me han dicho, ¿pero quién es el papá? Y yo, pues es que mi familia está conformada por dos madres. Es como si hubiera, ya comentaban, una familia que está conformada por una abuela y los nietos, y forzosamente, y por razones diversas que tienen que ver a lo mejor con el fallecimiento de los padres, inclusive con el abandono o por cualquier razón, estén insistiendo, ¿no?, en esa parte de conocer como la historia familiar de esos menores. Entonces, en nuestro caso, para el tema de la donación, simplemente compramos una muestra de un laboratorio y dentro del documento que nosotras firmamos se habla de la confidencialidad y de que no hay en ningún momento una responsabilidad ni una intención de paternidad, y precisamente ese es nuestro objetivo, porque pues nosotras no queremos conformar una pareja de dos madres y un papá, ¿no? Por eso acudimos a esta parte de la inseminación o la reproducción asistida, pero queda completamente fuera pues de nuestra familia, de lo que es, de cómo se conforma nuestra familia. Y es lo peligroso de lo que comentaba el maestro, de lo que dice la resolución. Nosotros cuando nos llegó la resolución y que estuvimos leyendo, fue lo primero que nos llamó la atención, esa parte, ¿no?, donde se dejaba como el paréntesis para la paternidad. Y justo decíamos eso, decíamos, bueno, ¿por qué el juez se va a este fondo cuando le estamos presentando todos los elementos de que esta familia específicamente está conformada por dos madres y un menor? Y se está demostrando que no hay un derecho de paternidad posible, ¿no?, por la manera en la que se hizo el procedimiento de la gestación. Entonces sí es como muy de subrayarlo, esa parte, e irnos como al fondo. Aquí en este caso me parece que el juez tiene que irse al caso concreto y ver la manera de la gestación, la conformación de la familia y cuál es como la preservación, digamos, de esa familia, que en este caso, como lo comentan ellas, en ninguna parte del amparo se dejó, digamos, entredicho que había la posibilidad de que una persona ejerciera el derecho a la paternidad en algún momento. No sé si y es como creo un poco lo que comentaba Nora. Yo creo que a lo largo de la historia han existido diferentes tipos de familias según el momento de la historia, incluso también según la zona geográfica, y creo que la legislación y la ley tendría que avanzar hacia poder arropar a todos los tipos de familias, ¿no? Porque es como que si se metiera un amparo para reconocer los derechos de una pareja del mismo sexo y para decir que es inconstitucional no reconocer sus derechos porque va en contra del artículo 1, que dice que ninguna persona debe ser discriminada por su orientación sexual, pero al final del día, a pesar de que están diciendo que es inconstitucional, meten el tema de que pero tal vez pueda llegar a ser en algún momento una pareja heterosexual. Entonces es contradictorio, contradicen completamente todo lo que se planteó al principio de proteger los derechos de una familia diversa, ¿no?, conformada en este caso por dos madres. De acuerdo. Y bueno, esto también cobra relevancia por la forma o por el procedimiento en el que ustedes, o sea, previamente hubo una renuncia, ¿no? Pero, ¿qué sucedería si no hay como, o sea, se puede de alguna manera que una persona, sí, digamos, sin un procedimiento de inseminación,
haya decidido tener el hijo y de alguna manera registrarlo con su pareja del mismo sexo, se puede renunciar, digamos, no con el esperma, sino una vez habiendo, digamos, hecho la procreación, ¿se puede renunciar a la paternidad? ¿Y cambia algo al final del día eso en el mismo procedimiento? Bueno, pues ahí estaríamos hablando de situaciones muy concretas, muy específicas, como el caso pues pudiera darse de una madre que queda sola y que en Por un ejemplo, momento dado de esta gestación conoce a ajá, una persona de su mismo sexo y pues esa persona decide adoptarla y deciden integrar esa familia y pues registrarla aún habiendo pues un tercero que aunque esté ausente y aunque no quiera ser parte de la vida de ese menor, pues ahí está. Entonces, pues bueno, ahí yo consideraría pues sí sería interesante analizar lo que se podría hacer, que a mí quiero pensar pues que por la sola voluntad de querer integrar la familia podría bastar, como ha ocurrido en muchos casos de parejas heterosexuales donde quien registra pues a veces no es el padre biológico. Sin embargo, pues hay un interés, la voluntad de querer registrar al menor y cumplir como la figura paterna. Entonces, pues quiero pensar que tendría que hacerse de la misma circunstancia. Sin embargo, pues aquí sí se dejarían a salvo los derechos de paternidad de esa tercera persona para que en algún caso, en algún momento, si quisiera hacer uso, pues hacerlos valer pues en las instancias y en la vía que corresponde, como ha ocurrido o sigue ocurriendo infinidad de casos. Entonces, pues yo pienso que no debe de haber mayor complicación, sin embargo, pues la teoría es una cosa y pues, la práctica es otra. O un caso concreto en donde se dio justamente lo que comenta Nora, y en este caso el tercero, que era el padre biológico, él se dio la patria potestad al 100%. Dijo, o sea, yo ¿Y eso me es voy de aquí, sí, y renunció a sus derechos como padre, ¿no? Pero lo hizo legalmente, etcétera, etcétera. Entonces ahí también el caso concreto se resolvió desde esa perspectiva. De acuerdo. Y entonces, pero en este caso justamente hemos estado hablando de una pareja lesboparental, ¿no? Lesbomaternal. Lesbomaternal, perdón. Y entonces, sin embargo, en el caso de que fueran dos varones, ¿también podría quedar fuera la mujer gestante? O sea, hay posibilidad. Es que es la misma. Como ocurre en todas, pues también hay madres que desaparecen, que están ausentes, que dejan al niño, toma, yo no quiero hacer cargo, pues bueno, en ese caso pues tendríamos que revisar el caso en específico, pero pues bueno, ahí Pero es un derecho igual, digamos, entre sí. O sea, si fue a través de la subrogación de vientre, por ejemplo, ahí también es otra figura que en México no está regulada todavía. Así es. El tema está es que no está totalmente suelto de tal suerte que vienen parejas extranjeras. No, yo conozco casos de parejas que vienen a Guadalajara específicamente, algunas clínicas, a engendrar esta figura, digamos, desde una perspectiva voluntaria y sin vigilancia del Estado como tal. No se hace en la esfera privada, entonces ahora sí que el cuerpo de las mujeres sirve como para horno, ¿no? Literalmente. Sí, entonces aquí la es donde se pone, o sea, bueno, para mí se pone muy, muy grave, pues, Así porque ahí es. pareciera, digo, en este caso, de alguna forma, pues hay como esta posibilidad de que estén la pareja de dos mujeres y de dos madres al final del día y todo el proceso van juntas, ¿no? Pero en este caso, así hay como pues así como ustedes dicen, un horno de por medio. Eso realmente no es legalmente posible en México, ¿no? O sea, sí, ¿qué pasa si al final del día ocurría lo mismo, ¿no? La madre puede reclamar en este caso los derechos y más si ella tuvo la gestación 9 meses. ¿Eso sí? Es una realidad social que nos ha alcanzado. Sí. Y no estábamos preparados, ni nuestros legisladores lo previeron, nadie lo consideró. Sin embargo, así como esta realidad social nos alcanzó, pudiéramos decir, no estamos tan atrasados en comparación de otros estados y de otros países. Sin embargo, hay países todavía que nos llevan mucho más delantera. En California, en Estados Unidos, acaban de aprobar una familia de 3 papás y 3 hijos. Entonces, o sea, es el tema de las libertades, de los derechos humanos, que finalmente van enfocados a eso. Aquí en nuestra entidad,
convivimos con grupos étnicos donde la poligamia es algo natural. Sin embargo, en nuestra legislación no hay nada de eso. ¿Qué va a ocurrir con esos derechos? Obviamente, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, todas las instancias de derechos humanos deben de representarlos, deben de guiarlos, pero finalmente, les decía, es una realidad social que nos alcanza. Claro. Y en el caso, bueno, primero que nada, ¿tienen que demostrar la pareja que está casada? ¿Puede demostrar concubinato? ¿O pueden ser dos personas que solamente decidan registrar un menor y que son del mismo sexo? Pues bueno, como en todos los supuestos aún no está establecido, no está reglamentado, en los casos que hemos acompañado han sido matrimonios constituidos, una pareja en concubinato. Entonces ahí primeramente pensamos en acreditar el concubinato para derivado pues de esa relación de hecho pudiera ser la consecuencia pues también la constitución de una familia, de tener hijos. Hasta el momento pues por lo menos en nuestro conocimiento de los que nos han llegado pues no ha sido diverso, o sea, no ha sido de que pues llevamos una semana y pasó esto y queremos, todavía no tenemos este marco, pero pues bueno, la ley no exige ciertos requisitos ni temporalidad, simplemente pues bueno, para el registro de los menores pues está lo que está la ley, pues en virtud o con base a lo que está establecido pues ya sería la dirección que podríamos tomar, pero pues en virtud de que no está prohibido, pues obviamente en está este permitido. sentido, pues, podríamos decir que está permitido. Sí, y yo creo que sí es muy importante que este tema se lleve a nivel legislación en nuestro estado porque precisamente para el tema de poder registrar a un menor en el caso de dos madres, se tienen que utilizar como diferentes recursos legales dependiendo de la situación de esa pareja. Como ya lo mencionaban, es distinto en el caso de que la pareja vive en matrimonio, es distinto en que vive en concubinato. Sin embargo, en las parejas heterosexuales, insisto, esto no sucede, no se tiene que acreditar nada. Puede llegar una mujer, y yo sé que esto no sucede, pero es un ejemplo, puede llegar una mujer y decirle a un hombre sin estar... puede ser nada más una persona que va pasando y le dice vamos a registrar a nuestro hijo y nadie le va a cuestionar. Yo sé que eso no sucede, pero podría suceder. A lo mejor nos hemos dado cuenta y está sí ha la sucedido posibilidad. alguna vez. Es una realidad, está la posibilidad. Entonces, es importante mencionarlo. Un amparo es trabajo que llevan a cabo abogadas, abogados, y ese trabajo se paga. Entonces, las personas que pertenecemos a la diversidad sexual y que queremos hacer un registro, no solamente estamos siendo vulneradas institucionalmente, socialmente, sino también económicamente, porque hay que pagar también ese amparo. Entonces, sí es muy importante que se pueda legislar porque las posibilidades de las personas LGBT pues se van disminuyendo cada vez más al estar como tomando en cuenta todas estas situaciones. Y que es una obligación del Estado, es decir, basta con mera voluntad para que se haga, no tendrá que haber una serie de situaciones de parejas igualitarias que estén pasando por este proceso para que el Estado diga, ay, mira, sí está pasando en Nayarit, lo vamos a hacer. No, se tuvo que haber hecho desde el primer momento en el que se armonizó, se reconoció el matrimonio igualitario, entonces ver como todos los caminos, digamos, en donde se podían negar derechos derivados de ese reconocimiento como tal. Entonces sí tendría que ser, y más porque como decía el maestro, esto no es algo nuevo, o sea, no es que Grecia y Julieta sean el primer caso a nivel estatal, hay otros casos y el Estado, pues, y hablo de Estado en todos sus niveles, no se ha ocupado del caso, ¿no? Como tal, de esta situación de legislar. De acuerdo. Y en el caso, por ejemplo, perdón que nos vayamos así como a lo último, ¿no? Hay un divorcio, finalmente el menor tienen igual derechos las dos personas que aparecen en el registro civil
como sus, pues en este caso, padres o madres. Sí, así ¿Es es. así? En el acta de nacimiento Así tal cual es. están reconocidas desde una perspectiva igualitaria, ¿no? Mamá 1, mamá 2, o sea, están exactamente en la En misma esas jerarquía. circunstancias, yo sí quisiera tomar el tema. A ver, lo que pasa es que cuando se hace un registro, se hace un reconocimiento, se hace este tema de ser papá o mamá, no es que con el divorcio se acabó. O sea, el tema de la filiación, pues es de forma indefinida. Entonces, en este caso, más bien, por eso lo mencioné desde un principio, decía, es que hay que pensar en ese menor, transcurrido 18 años, ¿qué va a pasar? Pero con respecto a qué. Si sigue teniendo sus papás o sus mamás, sus dos mamás o sus dos papás, es obvio que esos 18 años que convivió con esos papás, con esa familia, va a querer conocer su verdad biológica. Entonces, ya de 18 años, ya tiene una concepción de que era evidente que algo le faltaba. Le faltaba conocer otra parte. Entonces, ahí es donde yo les decía, el amparo dejó a salvo esos derechos, el juez federal, el juez de distrito reconoce que se dejan a salvo esos derechos para conocer realmente su origen genético. Yo quiero nada más hacer un comentario. Soy parte de la Red Mexicana de Madres Lesbianas y en esta red hay mujeres de toda la República y familias de mujeres de toda la República. Y me parece muy interesante lo que comenta el licenciado porque hay familias que tienen hijos que incluso ya están casados y que ya son abuelas. Y en los casos, al menos de la red de madres lesbianas de toda la República, no ha habido un solo caso de hijos que quieran como conocer como lo menciona el abogado, su verdad biológica. No dudo que pudiera suceder en algún momento, pero al menos en la red de madres lesbianas que hay, insisto, mujeres de toda la República, pues no se ha dado el caso. Entonces, lo que pasa es que no es una verdad negada, ¿no? O sea, no es que a la persona, al hijo o a la hija se le diga que la abejita y que la miel y que el panalito, o sea, es una realidad que está ahí y lo que hemos visto es esta intención de que el bebé o la bebé sepa desde siempre cómo fue que llegó a este mundo, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí tendríamos que entrar como en otras cuestiones porque me parece que son las familias en donde la crianza y el cuidado se da desde la libertad que las parejas heterosexuales no otorgan la mayoría de las veces, ¿verdad? No siempre. Entonces, me parece que esta no es una realidad negada, repito, y no tendría que existir como estas situaciones, ¿no? Y sin embargo, en el caso, por ejemplo, de Grecia y Julieta, creo que si se diera el caso, pues no hay ningún inconveniente en eso. Yo quisiera, ya estamos así súper sobre tiempo, pero tengo una pregunta, nada más para ya casi para cerrar. A ver, si en el caso de una adopción, no hombres, mujeres, o sea, sea el tipo de familia que desea adoptar, ¿también se deja a salvo este derecho a que puedan ellos como indagar esto? O sea, en cada uno de los pues casos. es que si es un derecho humano tendría que aplicar para todos, un derecho natural tendría que ser para todos, ¿no? Okay. Es parte de los derechos humanos, ok. a conocer tu identidad genética. Ajá, para saber más o menos cómo funciona, digamos, en todo el marco, ¿no? En Así general, es. para que lo veamos en la foto grande. Pues bueno, como los dije, este programa siempre se va volando, entonces ya nada más vamos a pasar a nuestra sección de a favor y en contra. Y pues bueno, vamos a comenzar. Ustedes ya saben, si están a favor, levanten el pulgar, si están en contra, hacia abajo, ¿sí? Entonces, ¿debe legalizarse el registro de menores por parejas del mismo sexo? A favor. Listo. La madre o el padre no biológico debería tener menos derechos sobre el menor que el padre o madre biológico. Es decir, que el que no es padre biológico debería de tener menos derechos sobre el menor. Ok. Dos adultos sin vínculo afectivo deberían poder registrar menores si así lo desean. ¿Dos adultos qué, perdón? Dos adultos sin un vínculo... Que no viven en pareja, que no, no están viven en casados. pareja, pero quieren constituir una familia, Ok. ¿deberían de poder registrar menores? Yo no estoy de acuerdo. Ok. Hay muchas parejas divorciadas y
son los padres biológicos y no, Sí, o sea, no como están decir, casados, yo no hay y- vínculo afectivo, yo creo que mi sí. amiga, mi amigo, mi tía, no sé, queremos tener o sea, queremos que esa sea nuestra familia, no tenemos una relación, sino esa es la pregunta, ¿no? Bueno, ya lo Ok. respondimos. Ya la respondimos después. Sí, ya pasa, por eso lo menciono. En la ciudad aún imperan los prejuicios en este tema. Doble. Sí. Sí, caray. Pues bueno, se nos ha ido el tiempo volando. Les voy a pedir así 30 segunditos, porque ya estamos muy sobre tiempo, para sus breves conclusiones y sobre todo si alguien se quedó con alguna duda y ustedes se las pueden resolver, pues que ahí les comenten dónde los pueden encontrar. Empezamos, Nora. Pues bueno, nada más como comentario final, también quiero remontarme brevemente a la jurisprudencia que menciona Grecia, que incluso el juzgador ahí establece que desde la voluntad de querer engendrar, del hecho de ir a la clínica, de pensar el nombre, de todas estas cuestiones, ya existe una voluntad de poder de formar una familia y desde ahí, pues bueno, ya hay esa intención. Entonces, ¿por qué negarlo? Entonces, la ley tendría que actuar en correspondencia. Entonces, pues, todas las familias merecen todos los derechos. Entonces, pues, Muchas gracias, licenciada Nora. Maestra Karen. Bueno, que el Estado haga su chamba. Yo no pido, exijo que haga su chamba, que se ocupe de lo que le corresponde, perdón, y que ya terminemos con esta situación. Ahí está una chamba. Estamos en campañas, así que los legisladores tienen chamba. Pónganse Grecia. abusados y abusadas. Pues que ahorita estamos hablando de un tema legal, pero que estamos realmente en pañales. Como dice la licenciada Karen, exigimos que la ley también nos contemple, exigimos que la ley reivindique nuestros derechos en el Código Civil y que estas mesas de construcción no solamente estén en la parte legal, porque nuestros hijos también van a ir a la escuela y nuestros hijos también van a tener una vida laboral y nuestros hijos también van a tener una vida social y ninguna de estas áreas está contemplando a las familias diversas. Entonces, podemos revisar los libros de texto y están exclusivamente familias heterosexuales y por ahí a lo lejos se empieza a hablar de la diversidad de familias, pero no se contemplan familias lesbomaternales ni homoparentales. Entonces, estamos en pañales, sé que estamos abriendo camino, sé que estamos siendo punta de lanza, sin embargo, pues también somos seres humanos que necesitamos pues vivir una vida tranquila y lejos de preocuparnos de que si se nos van a respetar o no nuestros derechos, tendríamos que estar pensando en otros temas que no tengan que ver con esta parte pues de que se reconozcan nuestros derechos. De acuerdo. Maestro. Bueno, también para cerrar, el tema de los derechos humanos yo creo que es algo que beneficia a nuestra sociedad, por lo tanto, cada acto, cada acción que se haga, aun cuando algunas voces se asusten, algunas personas se sientan perjudicadas, creo que es para una mejor convivencia primero y segundo para que aquellos derechos que nosotros hemos estado gestionando, hemos estado buscando, pues tengan esa aplicación. Ya vimos que en el caso de nuestra legislación obviamente hace falta una actualización para que no vuelva a ocurrir lo que le ocurrió a Grecia y a su esposa. Entonces, bueno, yo creo que el legislador y todos los que andan en campaña en este momento, pues ya encontraron su trabajo. Así es, pues muchísimas gracias a ustedes, sobre todo por vernos. Yo creo que el hecho de conocer precisamente la historia, si usted es una persona que todavía tiene alguno que otro por ahí prejuicio, porque al final del día la realidad es cambiante, yo le diría, conociendo todo este proceso que lleva una familia para poder tener a un menor legalmente, ¿usted cree que no es para amarlo, cuidarlo, quererlo, respetarlo? Como ustedes dicen, pensar en el nombre, cuidarlo desde que está todavía en el vientre, claramente que es para quererlo, amarlo, protegerlo durante toda su vida. Entonces, esa sería mi conclusión. Nos vemos el próximo lunes a las 9 de la noche, aquí mismo por Iniciativa Tepic, donde la ciudad se cuenta desde quien la vive. Soy Yolanda Gutiérrez, que tengan buena noche. Iniciativa Tepic. La ciudad se cuenta desde quien la vive.